Asistencia el día de hoy. Para los que no me conocen, mi nombre es Tomás Urbina, copresidente del Grupo de Interés. Quiero agradecerle de antemano a la doctora Lina Vargas por ser nuestra tutora el día de hoy y también a todos los residentes presentes. Están todos invitados a este nuevo módulo de hematoncología que inicia el día de hoy con la charla de anemia por deficiencias nutricionales, e igualmente el módulo de cardiología que haremos posteriormente. Este será el primer semestre también que pondremos a funcionar oficialmente el grupo de investigación en el IMIG y están todos cordialmente invitados a participar. Ya sin más que decir, le cedo la palabra a David Patiño, miembro de Junta, y Alfonso Vargas, miembro activo del IMIG, para su charla de anemias. Buenas noches a todos. Gracias, Tomás, por esa introducción. Muchas gracias a la doctora Lina Vargas por su asistencia en esta noche y muchas gracias a todos por asistir también. Como nos comentaron, vamos a empezar este módulo de hematología dando una introducción con anemias carenciales o un abordaje también sobre algunas formas de anemias nutricionales. Empezando por definir etimológicamente lo que significa el término anemia. Vean que la raíz grecolatina, sobre todo griega, significa carencia de sangre, con los sufijos a, sin y emia, sangre. En cuanto a una pequeña introducción, vamos a hablar de las definiciones, criterios y un poco de epidemiología, iniciando por describir que la anemia se suele definir como un descenso de la masa eritrocitaria que resulta insuficiente para aportar oxígeno necesario a las células. La OMS define como criterio a la anemia como un descenso del nivel de hemoglobina, dos desviaciones estándar por debajo de lo normal para la edad y el sexo. Las convenciones, a grandes rasgos, son las que tenemos en esta imagen de la derecha. Tenemos que para pacientes masculinos, una hemoglobina menor a 13 es el corte, femeninos menor a 12 y pacientes gestantes menor a 11. Ya vamos a ver con un poco más de detalle qué se conoce para la OMS como un paciente adulto masculino, que es justamente lo que tenemos aquí. Los valores están estandarizados para hacer diagnósticos a nivel del MAP y vean en el apartado de aquí debajo que básicamente un paciente adulto, la OMS lo comprende como un paciente mayor a 15 años, desde donde vamos a tener en cuenta los cortes a los que nos referimos en gramos de cilitro de hemoglobina o en este caso gramos por litro. Adicionalmente, la clasificación de la anemia en función de si es leve, moderada o severa va a depender del corte de hemoglobina, pero bueno, esta clasificación es un poco más por así decirlo, teórica y para estandarizar los conceptos más que para definir terapias o conductas. La OMS también propone adicionalmente algunos parámetros como el ajuste de la hemoglobina en función de si el paciente, por ejemplo, es fumador, partiendo del principio de que el humo de cigarrillo puede, entre otras cosas, causar poliglobulia. Sin embargo, vean que la propuesta de ellos es que los pacientes fumadores se les ajuste hacia 3 gramos de cilitro a la baja, 3 gramos litro, perdón, a la baja, eh, la hemoglobina. Y en cuanto a los pacientes que se encuentren por encima del nivel del mar, por ejemplo, en el caso de Bogotá estaríamos más o menos a 2.600, ellos parten el corte desde 2.500, ajustar menos 13 gramos por litro el nivel de hemoglobina. La hemoglobina, como un pequeño repaso, básicamente es esta proteína. Perdónenme, creo que se me acaba de ir la conexión. Díganme por favor si me siguen escuchando. Ahí te escuchamos, David. Perfecto, gracias. Bueno, la hemoglobina es básicamente una proteína estructural y funcional del eritrocito, que básicamente está compuesta por, en primer lugar, dos cadenas en la hemoglobina adulta. Tenemos básicamente dos tipos de hemoglobina, A1 y la A2. La A1 tiene básicamente dos cadenas alfa y beta de globina y la A2, dos alfa y dos delta. La mayoría de la hemoglobina adulta es hemoglobina A1
o A tipo 1 es el 97% de la hemoglobina. Básicamente, la hemoglobina, además de estas cadenas de globina, está formada por el grupo hemo, básicamente compuesto por un anillo de protoporfirina con un átomo de hierro en el centro. A manera de curiosidad, lo que le da la pigmentación tan característica a la sangre y evidentemente a la hemoglobina, este rojo está dado por el átomo de hierro que está en el centro del anillo de protoporfirina. Algo muy importante sobre la anemia ferropénica en este caso, por ejemplo, es que es una patología extremadamente prevalente. Aquí tenemos a la izquierda un mapa que muestra la prevalencia y también los años ajustados a enfermedad que se tomaron del Global Burden Disease del 2021 por Lancet, donde se muestra la prevalencia en función de cada zona. Como vemos aquí, las principales regiones afectadas, aparte de algunas partes de, perdón, Latinoamérica, tenemos al oeste de África, sobre todo en la porción subsahariana, y zonas cercanas a Bangladesh, India, por ejemplo, del sudeste asiático también. Más o menos 2.000 millones de personas la padecen, con una prevalencia muy particular en mujeres, sobre todo hispanas, afrodescendientes, gestantes y pacientes en población pediátrica. De hecho, se dice que más o menos estos grupos de riesgo constituyen alrededor de aquellos 2.000 millones de personas que padecen anemia, unas más o menos 900 millones, lo que obviamente confiere un riesgo bastante alto. La OMS además clasifica el problema como severo, moderado, leve o normal en función de cómo sea la prevalencia de la anemia en cierta región. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, los países que están más hacia la zona con tendencia a los colores cálidos, como por ejemplo con prevalencias alrededor del 30 o mayor al 40%, tienen una significancia en temas de salud pública moderada a severa, como en los países que acabamos de mencionar. En cuanto a los años ajustados a enfermedad, básicamente aquí tenemos el mapa que lo ilustra con las mismas poblaciones siendo las más afectadas, solamente que con unos valores, en este caso, diferentes. En Colombia la situación no es muy diferente a, por ejemplo, el resto de Latinoamérica, aunque estamos relativamente mejor según el Global Burden Disease que nos acabamos de ver en Lancet. Vean que básicamente el Instituto Nacional de Salud, en la encuesta nacional de situación nutricional del 2015, comprobó que en función de ciertas regiones, por ejemplo, aquí tenemos la Orinoquía, hay una prevalencia, sobre todo en los pacientes de 6 a 59 meses. De 5 a 12 años, la prevalencia mayor de pacientes con anemia, sobre todo, está en la región pacífica. Y por último, en la zona central, los pacientes en la adolescencia tardía de 13 a 17 años son los más afectados. Adicionalmente, la anemia afecta particularmente, como ya lo habíamos mencionado, a pacientes preescolares, pero también a pacientes femeninas y sobre todo mujeres gestantes, sobre todo en área rural con índices de riqueza más bajo y también poblaciones como afrodescendientes y también indígenas. La deficiencia de hierro sigue muy clásicamente este patrón porque es la principal causa de anemia en Colombia y bueno, también en el mundo. Hablando un poco sobre la presentación clínica, lo primero que hay que decir es que no existe un umbral de hemoglobina a partir del cual aparezcan los síntomas de anemia, o por lo menos no se ha consensuado este término. Muchos pacientes pueden ser asintomáticos y sobre todo esto va a depender de la cronicidad del cuadro. El síndrome anémico clásico es un espectro de síntomas que se caracterizan por cefalea, astenia, adinemia y fatiga, incluso taquipnea, taquicardia o palpitaciones. Adicionalmente, hay ciertos trastornos muy idiosincrásicos de la anemia, como el pica, en los cuales encontramos la apagofagia, que es una necesidad insaciable de consumir hielo, o geofagia, en el caso de consumir tierra y sus derivados.
Adicionalmente, el síndrome anémico puede incluir disnea, mareo y síncope o, por ejemplo, dolor torácico en el caso de un core anémico. Aquí hay algunas eh, recopilaciones de los síntomas más frecuentes, como vemos aquí en este artículo de Lancet. El más frecuente en estos estudios fue la cefalea, con una prevalencia del 63%, seguido de la palidez mucocutánea y de la fatiga. Hay otros hallazgos que vamos a ir desglosando a lo largo de la charla también. En cuanto a la semiología, la anemia carencial se caracteriza por generalmente tener palidez mucocutánea, sobre todo los pacientes con anemia ferropénica. Aquí tenemos un ejemplo de un paciente con palidez conjuntival palpebral inferior. Y del lado derecho tenemos pacientes con palidez palmar severa del lado izquierdo y leve del lado derecho. Generalmente se compara la palidez palmar con pacientes que sean, bueno, con familiares de los pacientes que estemos evaluando, para así tener un, eh, un mejor predictor. La coviloniquia también se puede evidenciar en pacientes con déficit de hierro. En este caso, vean que la uña básicamente se forma de una manera cóncava y también existe, sobre todo asociada a la desquemación de los epitelios, una condición que es la quilitis angular. En este caso es bilateral, es un signo de déficit de hierro, aunque también puede ser un signo de déficit de vitamina B9 y B12. Tenemos pacientes con glositis atrófica. Básicamente vemos una pérdida de las rugosidades y de la visualización directa de las papilas gustativas. Y este paciente de la derecha tiene estomatitis aftosa, básicamente estas úlceras que tiene en la lengua. Estos hallazgos son muy sugerentes de déficit de vitamina B12. Por último, vale la pena mencionar que en cuanto a la anemia hemolítica, la semiología también es bastante florida. Tenemos la ictericia, en el caso de la imagen de la izquierda, es un paciente con ictericia escleral secundaria a hiperbilirubinemia por aumento de la hemólisis intravascular. Y en la imagen de la derecha, paciente que tiene esplenomegalia. Este es un escenario de un paciente con anemia de células falciformes. Muy buenas noches para todos. Bueno, ahora daremos paso a explicar sobre la hematopoiesis. Bueno, la hematopoiesis es principalmente importante debido a que esta nos va a ayudar a entender de una mejor manera la fisiopatología pues, de la anemia. Como tal, la definición es el proceso mediante el cual las células sanguíneas se producen y reponen, específicamente en la médula ósea y posteriormente para toda la vida. Tenemos que tener en cuenta que la célula principal o la célula madre va a ser la célula madre hematopoyética, una célula con dos características muy importantes que ahorita abordaremos, y aparte de eso es una célula multipotente. Primero, su origen va a ser en el saco vitelino y en el hígado fetal, pero a partir del segundo trimestre de gestación, este se va a trasladar a la médula ósea. Dentro de las características importantes de las células madres hematopoyéticas, vamos a encontrar la primera de ellas, que es la diferenciación. Esta célula como tal puede generar nuevas células madres hematopoyéticas y a su vez puede generar progenitores hematopoyéticos que posteriormente se diferenciarán en nuestras células sanguíneas. También tiene una característica que es la autorrenovación. Esta autorrenovación puede ser inducida tanto por señales físicas locales o regulada por factores de crecimiento hematopoyéticos, específicamente en las células del estroma y la médula ósea. Listo, como vemos en pantalla, tenemos un árbol hematopoyético y de esta célula madre hematopoyética vamos a tener dos linajes muy importantes. Como vemos en la parte superior, tenemos el linaje mieloide y en la parte inferior el linaje linfocítico. Para que todo este proceso se desarrolle de una buena manera y podamos llegar a tener las formas maduras de nuestras células sanguíneas, va a ser muy importante los minerales y vitaminas que tengamos en el cuerpo. Dentro de ellos, los más importantes va a ser el hierro, cobalto y cobre. Vitaminas también como ácido fólico, vitamina B12 o cobalamina, piridoxina, ácido ascórbico y riboflavina. Es muy importante porque también en la clínica podemos encontrar inclusive que el recuento de células CD34 más se va a utilizar para determinar si hay suficientes células madre hematopoyéticas a la hora de la recolección y movilización de trasplantes. Bueno, ahora vamos a hablar de un proceso que ocurre
en la hematopoiesis, que es la eritropoiesis. Esta va a ser principalmente el proceso de formación de eritrocitos. A su vez, comparte un desarrollo embrionario con la hematopoiesis, que es primero saco vitelino, hígado fetal y posteriormente en la médula ósea. Muy importante tener en cuenta que la hormona principal que nos ayuda en la eritropoiesis va a ser la eritropoyetina. Es una hormona producida por los riñones, Me toca hacer un radio con... específicamente en las células intersticiales peritubulares tipo 1. Aparte de eso, la eritropoyetina va a actuar conjunto con los precursores eritroides, específicamente unidades formadoras de colonias eritroides y las unidades formadoras de brotes eritroides. Gracias a estos compuestos, vamos a lograr tener al final de nuestra cadena un eritrocito maduro, el cual se caracteriza principalmente por ser una célula anucleada y con un alto contenido de hemoglobina. Bien, en esta imagen lo que evidenciamos, como nos estaba comentando Alfonso, es que la eritropoyetina proviene de estas células que las veíamos en la anterior diapositiva, las células intersticiales peritubulares tipo 1. Básicamente son fibroblastos likes de la corteza renal. Y aquí tenemos una representación del intersticio en la imagen de blanco y negro de la izquierda. El intersticio de la corteza renal cercano a la arteriola eferente, en este caso, está bastante más desarrollado, como pueden ver aquí. Hay muchas más células y también contenido. Básicamente estas células, como les digo, son fibroblastos-like. Normalmente producen eritropoyetina y pues obviamente esto contribuye a la eritropoiesis como ya lo habíamos descrito. Sin embargo, es importante saber que, por ejemplo, en la enfermedad renal crónica, asociada a todos los cambios tubulointersticiales que llega a haber, puede ocasionarse una transdiversación hacia miofibroblastos, en el caso de estos fibroblastos like eh, de estas células peritubulares tipo 1, donde empieza a reemplazarse el tejido intersticial por estos miofibroblastos que producen colágeno, produciendo consecuentemente fibrosis básicamente y disminuyendo consecuentemente la síntesis de eritropoyetina. Se escapa un poco del alcance de esta charla desglosar un poco más allá sobre anemia en enfermedad renal crónica, pero bueno, es una de las formas de empezar a tratar este tema con respecto a la eritropoiesis y su importancia. Adicionalmente, la eritropoiesis está sumamente regulado por la normoxia y la hipoxia y el factor inducible por hipoxia tipo 1A o 1 alfa. Básicamente, el HIP-1 alfa lo que hace es que en estados de normoxia es generalmente ubiquitinizado y degradado por el proteosoma. Sin embargo, en momentos de hipoxia, o en estados de hipoxia, mejor dicho, se conjuga con el factor inducible por hipoxia 1 beta y produce un complejo que básicamente va a producir un aumento de la transcripción de genes relacionados con la regulación a la alta, o mejor dicho, con la mejoría de este estado de hipoxia, como por ejemplo la eritropoyetina, el factor de crecimiento vascular endotelial y también GLUT1. Esto obviamente, cuando estimula la eritropoiesis y demás, entonces el cuerpo básicamente sensa el aumento del hierro y de oxígeno con este aumento de llegada de oxígeno a todos los tejidos y de nuevo se regula a la baja. Aquí tenemos una imagen de básicamente cómo sucede este proceso también relacionado en la enfermedad renal crónica, teniendo en cuenta ahora el concepto de la transversación eh, de estos fibroblastos like peritubulares tipo 1 a miofibroblastos, productores de colágeno. Continuando con el proceso de la eritropoiesis, aparte de la regulación mediada por la eritropoyetina, vamos a tener también factores de crecimiento hematopoyéticos. Estos van a ser principalmente mediados por el factor estimulante de las colonias granulocitosis, macrófagos y factor de células madre e interleuquina 3. Es muy importante para que todo este proceso se desarrolle de una adecuada manera. El cuerpo necesita una importante disponibilidad de vitaminas y minerales. Como lo mencionamos anteriormente,
hierro, vitamina B12 y ácido fólico específicamente. Más adelante especificaremos qué es lo que causa la deficiencia de vitamina B12 y de folato en el organismo, pero principalmente les adelantaré que es la deficiencia o va a causar una alteración en la síntesis de ADN, causando tanto una detención en la fase de síntesis y va a causar también errores en la fase de replicación, causando a su vez pues, un eritrocito alterado. Perfecto, y ahora vamos a continuar con el hemograma. Es un paraclínico muy importante en la vida de nosotros como médicos generales para detectar pues, y determinar todo lo que está pasando y pues, ver en especificidad nuestro recuento de células sanguíneas. Como indicaciones generales, pacientes que se presenten con clínica de debilidad, fatiga, fiebre, astenia o adinemia, vamos a indicarle un hemograma o también patologías mucho más específicas como lo pueden ser sangrados, hematomas inusuales, infecciones, signos de inflamación o infección. También gracias al hemograma podemos detectar enfermedades o podemos diagnosticar enfermedades como lo son la anemia, trastornos hemorrágicos, trastornos de la coagulación sanguínea, trastornos plaquetarios, enfermedades de las células falciformes y talasemias. Vamos a comenzar con el recuento de glóbulos rojos. Este va a ser la célula más abundante en la sangre y como lo mencionaron anteriormente, está compuesto bioquímicamente por un grupo hemo, por hierro, por 2 cadenas alfa y por 2 cadenas beta. Tenemos que tener en cuenta que el valor normal en hombres va desde 4.3 hasta 5.9 millones por milímetro cúbico y en mujeres va de 3,5 a 5,5 millones por milímetro cúbico. Tener en cuenta que ante valores elevados podemos sospechar diagnósticos como lo son la policitemia vera, talasemia o un aumento de síntesis de la eritropoyetina debido a una hipoxia crónica, como lo explicó mi compañero David, y ante valores disminuidos podemos sospechar de anemia, pero tener en cuenta que el valor o la disminución del recuento de glóbulos rojos no es indicativo nada más de anemia, sino tenemos que complementarlo con otros indicadores. Uno de esos pues, va a ser la hemoglobina. Esta es la proteína encargada del transporte de oxígeno en el cuerpo. Tener en cuenta que sus valores normales en hombres es de 13.5 a 17.5 gramos por decilitro. El valor normal en mujeres va a cambiar un poco desde 12 a 16 gramos sobre decilitro. Tener en cuenta que en las mujeres embarazadas, debido a causas fisiológicas de hemodilución, este valor mínimo va a descender hasta 11 gramos por decilitro. A su vez, como lo mencionamos anteriormente, tener en cuenta los valores elevados, la sospecha diagnóstica de las siguientes enfermedades ahí mencionadas. Y también ante la disminución de los valores, vamos a sospechar de anemia, porfiria, metamoglobinemia, deficiencia de hierro e intoxicación por plomo. Vamos a pasar con el hematocrito. Este nos va a dar la concentración de toda la masa eritrocitaria en el torrente sanguíneo. En hombres va desde 41 hasta 53%, en mujeres de 36 a 46. Si tenemos unos valores elevados, vamos a sospechar las patologías anteriormente mencionadas, incluyendo deshidratación. Y ante valores disminuidos, sospecha de anemia. Vamos a medir también el volumen corpuscular medio. Este es el promedio del volumen de cada eritrocito y nos va a permitir clasificar las anemias, como lo veremos más adelante, en microcíticas, normocíticas y macrocíticas. Dentro de los valores normales encontramos que va desde 80 hasta 100 micrómetros cúbicos y los valores elevados nos ayudan a la sospecha diagnóstica de una anemia megaloblástica y una anemia macrocítica no megaloblástica. Dentro de los valores disminuidos, una anemia microcítica debido principalmente por una deficiencia de hierro. También vamos a medir la concentración de hemoglobina corpuscular media, que es la concentración del promedio de hemoglobina en todo el hematocrito. Valores normales de 32 a 36 gramos por decilitro. Los valores elevados nos pueden indicar una esferocitosis, valores disminuidos, una anemia hipocrómica, también por una deficiencia de hierro. Vamos a tener en cuenta también los reticulocitos. Como lo vimos anteriormente, estos son los precursores inmediatos del eritrocito en el hematocrito y nos va a ayudar también a censar cómo está funcionando la eritropoyetina. Los valores normales son de más o menos 2%. Unos valores elevados nos ayudan a poder dar una sospecha diagnóstica de un aumento de la eritropoyesis secundario a una hemólisis o hemorragias. Y unos valores disminuidos nos hacen sospechar de anemia aplásica o enfermedad renal crónica.
También vamos a tener en cuenta el recuento de reticulocitos corregido. Este mide la producción de glóbulos rojos y clasifica la anemia según la respuesta de la médula ósea ante la anemia. Valores normales más o menos 2, valores mayores a 2, una anemia regenerativa, lo que significa que hay un aumento de reticulocitos en la médula ósea. Y valores menores a 0,5 nos va a significar una anemia hiporregenerativa o no regenerativa. Vamos a hablar también, a evaluar también la línea leucocitaria y plaquetaria, teniendo en cuenta los leucocitos, los agranulocitos y granulocitos, y a su vez también la línea plaquetaria, que los valores normales se encuentran desde 150.000 a 450.000 milímetros cúbicos. Muy bien, y ahora teniendo en cuenta todos estos conceptos, vamos a entrar a discutir el enfoque de la anemia. Básicamente, la anemia se puede clasificar según su etiología. Tenemos básicamente tres causas a grandes rasgos: la disminución de la producción de glóbulos rojos, el aumento de destrucción de glóbulos rojos o la pérdida de sangre, en este caso la hemorragia. También se puede clasificar en función de la morfología, puede ser macrocítica, normocítica o microcítica, como ya nos contó Alfonso, y también en función de la compensación medular. Regenerativa, con unos reticulocitos mayores a 2%, regenerativa con unos reticulocitos menor a 2%. Adicionalmente, la anemia se suele abordar desde una clasificación morfológica en función del volumen corpuscular medio, con los valores que ya discutimos con Alfonso también. Entonces, tenemos básicamente que si la anemia es microcítica, partimos de que su volumen corpuscular medio es menor a 80 femtolitros. Si no es hemocítica, tiene unos valores normales entre 80 y 100 femtolitros. Y macrocítica por encima de 100 femtolitros. Entonces, en este caso, y sobre todo como vamos a hablar en primer lugar de anemia ferropénica, vamos a tener en cuenta la microcítica y también como vamos a tener en cuenta las megaloblásticas por deficiencias y también por síndromes malabsortivos y otras causas, las macrocíticas. Adicionalmente, la extensión del abordaje se puede dar virtualmente hasta, así decirlo, donde uno quiera. Sin embargo, siempre es necesario partir de un eritrograma, que es la porción que mide la línea roja del hemograma. Generalmente se puede partir de un perfil ferrocinético, de un frotis de sangre periférica, mediciones de folatos y bicobalamina, y en función de las causas que se sospeche también un perfil de hemólisis o incluso en algunos lugares del mundo eritropoyetina en sangre y también electroforesis de hemoglobina. La clasificación funcional de la anemia, además, se puede dar como una anemia hipoproliferativa con disminución de la producción, con una eritropoyesis ineficaz, con una disminución de la maduración, con pérdidas o hemólisis por acortamiento de la vida del eritrocito o por sangrado. Es otra forma también de enfocarla, aunque sin duda es menos usual. Entrando en materia y sobre la anemia ferropénica, vamos a empezar discutiendo sobre las reservas de hierro en el cuerpo. Básicamente, el hierro total que tiene aproximadamente un adulto ronda los 4 gramos, más o menos 3,7 gramos para ser un poco más exactos. ¿Dónde está este hierro? Principalmente en la hemoglobina, 65 a 70%. En cuanto a la ferritina y la hemosiderina, tenemos los siguientes depósitos más grandes, siendo la hemosiderina mayor que el de la ferritina, aunque ambos siendo los principales depósitos de hierro. Consecuentemente tenemos la mioglobina y por último tenemos enzimas, como por ejemplo algunas enzimas de la fosforilación oxidativa, que son citocromos, y también transferrinas, en este caso 0,1%. Básicamente, el hierro ingresa al cuerpo mediante la dieta y más o menos 1 a 2 miligramos se absorben en el duodeno por día. Llegan a la transferrina y es la forma en la que pueden viajar por el plasma, más o menos 3 miligramos es lo que se queda libre movilizándose a través del plasma por la transferrina y se deposita en forma de mioglobina,
más o menos 300 miligramos. En la médula ósea, también 300 miligramos más o menos. Para poder fabricar nuevos eritrocitos es necesario, obviamente, tener hemoglobina, porque como lo dijimos, es una proteína estructural y funcional, y para eso necesitamos átomos de hierro, donde 1800 gramos se van a quedar. En cuanto al sistema retículo endotelial, 600 miligramos también es un gran reservorio de hierro. Por último, tenemos en forma de hemocerina en las células de Kupffer del parénquima eh, del hígado y también en el mesénquima, 1000 miligramos más o menos. Y como ustedes pueden ver aquí, básicamente por descamación de los epitelios, menstruación y otras formas de sangrado, perdemos más o menos 1 a 2 miligramos día, que es básicamente lo que se ingiere. Por eso es tan importante mantener las reservas activas. Casi nada se excreta, como ustedes lo pueden ver, en estados de normalidad. Básicamente, esta es una gráfica que muestra la forma cíclica en la que se mantiene siempre una reserva de hierro, empezando con la absorción, el transporte plasmático a través de la transferrina, algunas formas de reservas como los macrófagos, el sistema reticular endotelial, el vaso, el hígado, la ferritina y en forma de hemoglobina por los glóbulos rojos. Básicamente, el hierro, cuando nosotros lo ingerimos en la dieta, llega al estómago y eventualmente llega al duodeno. Lo podemos ver en esta imagen. Básicamente llega inicialmente de dos maneras, en estado hémico y no hémico. Ambas son, como ustedes pueden ver aquí, Fe2 más, ese es en estado férrico. Y básicamente lo que sucede es que el hierro en estado no hémico proviene principalmente de formas vegetales. El estado hémico proviene, en este caso, pues de degradación de la hemoglobina y básicamente proviene de alimentos animales. Esencialmente lo que sucede es que en la membrana apical, en este borde encepillo del duodeno, vamos a tener varias enzimas que nos van a permitir, en primer lugar, degradar el hierro en estado férrico para convertirlo en hierro en estado ferroso. Y a través del transportador de metales divalentes vamos a absorberlo en esta membrana apical del duodeno, del enterocito del duodeno, con un protón. En este caso va entrando el átomo de hierro, como lo mencionamos, y básicamente va a llegar hasta la membrana vasolateral del enterocito, donde a través de este transportador de ferroportina se va a movilizar hacia el espacio intersticial y consecuentemente a la sangre para ser transportado en el plasma por la transferencia. ¿Qué alimentos aumentan la absorción de el hierro? Los ácidos orgánicos principalmente, el ácido ascórbico como la vitamina C, bueno, o sea, la vitamina C, algunos azúcares como por ejemplo el sorbitol o la fructosa, y ciertos alimentos que disminuyen la absorción. En este caso tenemos los antiácidos, algunos polifenoles como la cafeína, o por ejemplo, un monómero o una molécula muy similar que es la teína. Los fitatos, como por ejemplo los cereales y algunos granos. Y obviamente esto vamos a ir teniéndolo en cuenta respecto a las consideraciones dietarias que va a tener el paciente en quien pues, vamos a suplementar hierro por deficiencia. Sobre la ferritina, dijimos que es una de las principales formas en las que el cuerpo almacena el hierro, básicamente. La ferritina es una proteína. Esencialmente existen dos formas, la apoferritina y la holoferritina. La apoferritina es esencialmente la proteína estructuralmente hablando y la holoferritina es la proteína con eh, hierro incorporada adentro, con unos cúmulos de hierro, átomos de hierro. Básicamente, como pueden ver en esta imagen, aquí hay una sección de una proteína. En este caso, es una apoferritina. Ahorita vamos a ver por qué eso puede ser interesante mencionar. Adicionalmente, otra forma en la que el cuerpo puede almacenar hierro, este es un depósito bastante considerable. Aquí tenemos en el hígado, por ejemplo,
parénquima, pero también mesénquima como células de Kupffer. En este caso, miren los granos de hemosiderina que se pueden visualizar con una tensión de Perls. Otro componente muy importante en la regulación del metabolismo de hierro es la hepcidina, que también está muy relacionado con la anemia por inflamación. Ya vamos a ver por qué. Básicamente, la hepcidina es una proteína que está sintetizada en el hepatocito. Básicamente, con una teoría evolutiva, eh, se piensa que la hepcidina inicialmente funcionaba como un quelante de hierro en estados inflamatorios, porque, por ejemplo, los lipopolisacáridos de las enterobacterias lo inducen bastante. Lo que hace la hepcidina básicamente es que produce una inhibición de la ferroportina y también se ha demostrado también que inhibe el transportador de metales divalentes tipo 1, a partir del cual se incorpora hierro en el enterocito junto con un protón. Esto obviamente a grandes rasgos lo que produce es que disminuya la absorción del hierro y consecuentemente produzca un estado de ferropenia, pero ya vamos a ver que es una ferropenia funcional más que nada. La ferropenia como tal tiene muchas etiologías, como ustedes pueden ver aquí. Hay innumerables etiologías. Sin embargo, se pueden simplificar de una forma eh, un poco más sencilla. Y lo primero que vamos a decir, en este caso, por ejemplo, en este artículo de la AFP, básicamente lo que muestra es que las principales etiologías suelen ser HUA, en este caso hemorragia uterina normal, con una prevalencia de hasta el 30%. Obviamente este es un escenario que hay que tener en cuenta sobre todo en pacientes premenopáusicas, sobre todo con las causas de hemorragia uterina normal más funcionales, y en las pacientes perio posmenopáusicas con las estructurales y obviamente también el carcinoma cervicuterino y el carcinoma endometrial. Vean que la segunda causa es el uso de AINES, en este caso, sobre todo por una gastropatía por AINES, también es una etiología muy importante de anemia de deficiencia de hierro. Este enfoque lo vamos a tener muy en cuenta, sobre todo porque vamos a ver que la historia clínica es un componente fundamental. Vean que el resto de etiologías pueden ser muy variables, pero si nos remitimos de nuevo a esta imagen, básicamente se pueden reducir en una insuficiencia de la captación del hierro, ya sea por una disminución en, en su consumo, en su ingesta o en su absorción, por aumentos en los requerimientos de hierro o por pérdidas sanguíneas. Las fases de la ferropenia básicamente empiezan desde una insuficiencia en los depósitos de hierro hacia una deficiencia absoluta de hierro hacia un estado anémico causado por esta ferropenia. Básicamente, cada uno de estos parámetros va a estar acompañado por un elemento paraclínico. En este caso, la hemoglobina va a estar afectada generalmente cuando ya se manifieste la anemia, pero desde antes la ferropenia puede empezar a producir disminución de la hemoglobina sin que quede con el criterio de anemia per se. El volumen corpuscular medio sigue el mismo recorrido. La ferritina, como ya vimos que es el principal, bueno, uno de los principales depósitos de hierro, se va a empezar a regular a la baja debido a que la aloferritina pues no está existiendo prácticamente, la apoferritina se empieza a regular a la baja por esta disminución del hierro, entonces empieza a disminuir sus niveles. La saturación de la transferrina, o sea, la cantidad de transferrina que está llevando hierro en la sangre también empieza a disminuir porque cada vez hay menos hierro que llevar. Y bueno, así con un par de elementos más. Estas son características de la anemia ferropénica absoluta o por deficiencia absoluta. Sin embargo, también tenemos que la inflamación, como ya lo vimos con el mecanismo de la hepcidina, puede causar una deficiencia funcional de hierro, en donde muchos de los hallazgos van a ser similares. Sin embargo, un factor importante es que la ferritina, como es un reactante de fase aguda, ya que se eleva en la inflamación, vean que pueden estar aumentados en cuanto a
sobre todo la síntesis de apoferritina. En este caso no se regula la baja, sino que aumenta. Obviamente la holoferritina sí no va a estar aumentada. Entonces, aquí es cuando podemos hablar como tal de las diferencias entre la deficiencia absoluta y la deficiencia funcional de hierro, que básicamente son eh, los factores de los que acabamos de hablar. Una deficiencia absoluta de hierro, hay una deprivación de los depósitos por las causas que ya vimos, básicamente, pero en la etiología funcional, principalmente vamos a tener depósitos de hierro normales, solamente que por la inflamación van a ser inaccesibles o bueno, van a estar con poca disponibilidad, principalmente por una movilización inadecuada. Como pueden ver aquí, en los parámetros que mencionamos, la anemia por deficiencia de hierro absoluto va a tener una disminución de la ferritina por deprivación de los depósitos, mientras que la anemia inflamatoria, o en este caso la ferropenia funcional, una eh, ferritina aumentada. Sobre la historia clínica en anemia ferropénica, esta guía de la Sociedad Británica de Gastroenterología sobre el manejo de la anemia ferropénica en adultos menciona que una historia clínica detallada básicamente es esencial, sobre todo para ver la etiología de la anemia por deficiencia de hierro en estos casos. Algo muy importante es que el manejo de todo tipo de anemia inicialmente es lo ideal etiológico, y en este caso vamos a ver que aunque hagamos una buena terapia de reemplazo de hierro y demás, si no se maneja la etiología vamos a tener un paciente con bastantes recaídas. Básicamente, otro concepto importante, como lo mencionamos anteriormente, una de las causas más importantes, sobre todo en pacientes en edad reproductiva, premenopáusicas, es la hemorragia uterina normal. Entonces, es una de las causas más importantes, pero también tenemos el embarazo y una disminución de la ingesta. Como ya vimos, un grupo con bastantes factores de riesgo psicosociales y también, eh, bueno, más del contexto cultural también son las pacientes gestantes. Entonces, es importante tener eso en cuenta, como lo vimos en la introducción con epidemiología. Vean que la patología gastrointestinal en general en estos pacientes son infrecuentes. En cuanto al enfoque de la anemia microcítica, que es como generalmente nos vamos a encontrar a la anemia ferropénica, vamos a tener que puede tener una ferritina disminuida o una ferritina normal aumentada. En el caso de que la ferritina esté aumentada, básicamente ya vimos que la principal causa es la anemia inflamatoria, que en este caso sería por enfermedad crónica. No vamos a ahondar en el resto del algoritmo. Y en el caso de que la ferritina esté disminuida, ya sabemos que es por una deprivación de los depósitos de hierro. Esta es una anemia ferropénica, que además va a ser hipocrómica por una hemoglobina corpuscular media menor a 27 picogramos. En cuanto a los paraclínicos iniciales, la anemia ferropénica se puede manifestar con un cuadro hemático, en primer lugar, con un volumen corpuscular medio menor a 80 femtolitros, por eso es una anemia microcítica, hipocrómica, con una hemoglobina corpuscular media menor a 26 picogramos, heterogénea, con un ancho de distribución eritrocitaria mayor a 15%, y puede, en ciertas ocasiones, en ciertos escenarios también, de algunos pacientes encontrarse trombocitosis. En este caso estaría explicado, aunque no se entiende completamente bien el mecanismo, que sea por la anemia ferropénica. Adicionalmente, en el extendido de sangre periférica, es una anemia con anisocitosis, hipoequilocitosis, unos eritrocitos de diferente forma y también con diferentes tamaños. Como podemos ver en esta imagen, aquí tenemos un linfocito rodeado de eritrocitos cuyo centro está bastante pálido, de diferentes tamaños todos, la mayoría, y también de diferentes formas. El perfil ferrocinético es bastante importante, obviamente, en la anemia ferropénica porque es lo que nos va a dar el estudio etiológico. En primer lugar, tenemos que la hemoglobina la habíamos definido desde el inicio como menor a
13 en pacientes masculinos, 13 gramos decilitro, en este caso está en gramos litro, pero es básicamente el mismo valor. Menor a 12 gramos decilitro en pacientes femeninas y menor a 11 en pacientes gestantes. La ferritina, ya la vamos a ver con un poco más de detalle, pero básicamente estará disminuida en la anemia ferropénica absoluta o por déficit absoluto. La transferrina se puede elevar generalmente por una regulación a la alta en un intento de compensación por llevar más hierro. La capacidad total de fijación también está aumentada y el hierro total está reducido. En todo caso, aunque la transferrina aumenta, en un intento, como les digo, de compensar, la saturación de la transferrina disminuye porque no hay suficiente hierro que llevar. El volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media y el ancho de distribución eritrocitaria ya los discutimos, básicamente anemia microcítica hipocrómica con un grado de anisocitosis marcado. Aquí hay una recomendación de la OMS sobre la ferritina en cuanto a sus valores microgramo, microgramo litro. Como ustedes pueden ver aquí, básicamente los cortes van a depender de si los pacientes son adultos jóvenes, adultos, personas mayores o mujeres gestantes. Básicamente, en ferropenia, la distinción se hace en si el paciente aparentemente está normal en factores de riesgo mayores o si hay criterios que sugieran infección o inflamación. Partiendo del principio de que la anemia inflamatoria aumenta la ferritina, pues tendremos para diagnosticar ferropenia unos valores de corte mayores. En el caso de los pacientes aparentemente sanos, vean que en general se conserva el valor de 15 microgramos litro, mientras que en los pacientes con sospecha de infección, inflamación, por ejemplo, menor a 70. Sin embargo, lo que tiene que decir para la guía sobre la ferritina es que una ferritina sérica menor a 15 es bastante específica para ferropenia, con una especificidad bastante alta. Sin embargo, vean que un valor de corte de 45 microgramos litro provee una especificidad de 0,92 para diagnosticar ferropenia, algo que también es bastante importante en este caso a considerar. La ferritina básicamente es el marcador más importante para diagnosticar ferropenia, sobre todo en anemia ferropénica. Y de todas maneras, es importante mencionar el resto del panel ferrocinético puede ser útil en el caso de que, por ejemplo, la ferritina tenga un falso valor normal. Algo importante sobre la guía es que perdón, básicamente vamos a partir con la medición de la ferritina, como lo mencionamos anteriormente, en donde si es disminuida, ya sabemos que es una anemia ferropénica, prácticamente no hay nada más que buscarle, pero si está normal o está alta, hay que básicamente sospechar inflamación. En este caso, ver rectantes de fase aguda, adicionalmente ver escenarios de enfermedad crónica, ver factores de riesgo para inflamación o para infección, en este caso BCG, PCR, y con base en ello, enfocar la etiología, que puede ser bastante probable en este caso, con respecto a la anemia ferropénica que mencionamos, absoluta o funcional en el caso de la anemia inflamatoria. Básicamente, en cuanto al manejo, que ahora lo vamos a discutir con mayor detalle, es importante destacar que lo inicial es una terapia de reemplazo de hierro que tenga una evaluación de la respuesta hematológica. Entonces, en cuanto a la terapia de suplencia de hierro, tenemos unas formas de presentación de hierro oral. En la imagen de la izquierda vemos todas estas presentaciones que son de sales de hierro. Principalmente tenemos el sulfato ferroso, fumarato ferroso, gluconato ferroso también. En cuanto al sulfato ferroso y fumarato ferroso, estas son las presentaciones y cada una contiene 65 miligramos de hierro elemental. Vean que el hierro elemental obviamente es solamente una fracción de la dosis total de hierro que se administra, o bueno, de sal de hierro que se administra. La meta es 100 a 200 miligramos de hierro elemental. Idealmente se ayunas, ya vimos que el ácido en general aumenta la absorción, además casi siempre lo que se desayuna
contiene fitatos o teína o algún componente que pueda intervenir con la absorción, entonces idealmente deberíamos preferirlo. Y en un sentido óptimo, buscamos que la terapia de suplencia de hierro produzca un incremento de 1 gramo de hemoglobina por semana. La terapia se continúa hasta 3 meses desde la normalización de la hemoglobina, principalmente porque esto es lo que toma el cuerpo en reabastecer las reservas de hierro. La guía de la Sociedad Británica de Gastroenterología recomienda iniciar con una tableta por día de sulfato ferroso, fumarato o gluconato ferroso. En función de la tolerancia, se puede reducir o mantener la dosis. Algo muy importante es que el sulfato ferroso por vía oral puede producir bastantes síntomas gastrointestinales y por eso es difícil muchas veces generar adherencia en los pacientes. Causa sensación de plenitud, causa náuseas, vómito, diarrea, etcétera. También sabor metálico y otras alteraciones que obviamente comprometen la adherencia de la terapia. Sobre la terapia de suplencia de hierro, también hay que mencionar que muchas veces en escenarios post-transfusión es necesario mantenerla y esta guía recomienda una monitorización en las primeras 4 semanas para ver esta forma de respuesta de la hemoglobina al hierro. Las indicaciones para hierro intravenoso básicamente son, en primer lugar, que el paciente tenga una poca adherencia por una intolerancia al hierro oral, que tenga refractariedad, por ejemplo, que tenga unos síndromes malabsortivos o simplemente algunas patologías que le impidan absorber hierro, por ejemplo, anemia severa. Hay ciertos escenarios en donde ya desfavorecemos iniciar terapia porque tomaría demasiado tiempo. En cuanto a pacientes que muchas veces estén en segundo o tercer trimestre de gestación, hay algunas indicaciones, sobre todo, por ejemplo, que tengan una intolerancia persistente, sobre todo por el estado gestacional, obviamente se precipitan todas estas intolerancias al hierro oral, pero bueno, básicamente esas son algunas de las principales. Hay otras, ¿no? Como por ejemplo recaídas recurrentes, HUA, hemorragia uterina normal que no tenga un buen manejo con el hierro oral, por ejemplo, y bueno, un par más. Hay algo importante sobre la falla cardíaca. La suplementación con hierro carboximaltosa estaba sobre todo bastante recomendada en pacientes con FEBI menor a 45%. Sin embargo, en el 2023, un estudio de New England demostró que básicamente no había mucha diferencia en cuanto a los desenlaces en morbimortalidad o funcionalidad, etcétera. Entonces, bueno, ahorita estamos un poco más en discusión sobre si hierro intravenoso sí o sí en pacientes con fiebre reducida de falla cardíaca. En cuanto a las formas intravenosas, básicamente tenemos el hierro carboximaltosa, sacarosa, dextrano y también el gluconato férrico de sodio. Básicamente hay 2 formas en las que se puede calcular la dosis en la terapia de suplencia de hierro intravenoso. La primera de todas es la fórmula de Gansoni. Básicamente la fórmula consta de calcular el hierro en miligramos a partir de el peso corporal multiplicado por el hierro, el hierro meta menos el actual, esto en gramos decilitro por 2,4. Sin embargo, esta fórmula se ha visto que subestima un poco las necesidades de hierro de los pacientes. Hay otra forma de hacerlo un poco más corta y rápida, que es a partir del peso corporal. Básicamente, si pesa entre 35 y 70 kilos, por ejemplo, tiene una hemoglobina en 9, menor a 10 en este caso, serían 1500 miligramos. Y básicamente, las formas de administrarlo van a depender del carbohidrato a partir del cual se administra, en este caso carboximaltosa, con una concentración de hierro elemental de 50 miligramos mililitro, y con las consideraciones que tenemos aquí sobre dosis máxima, tiempo de infusión y efectos adversos, con un plus
la categoría de FDA en el embarazo. B es que se sabe que no tiene, bueno, no se han descrito o descubierto efectos teratogénicos en animales. Y C es idealmente despreferirla. En todo caso, lo ideal sería siempre evitar en primer trimestre de gestación, debido a que no soporta la evidencia que sean completamente inocuos. En todo caso, eh, no cruzan la leche materna, entonces se pueden manejar perfectamente bien los puerperios. En cuanto a evaluaciones adicionales en la anemia ferropénica, es importante que mencionemos que los pacientes con eh, panendoscopio, por ejemplo, que hayan tenido una respuesta inadecuada a la terapia de reemplazo, se puede, o mejor dicho, se debería investigar etiologías de sangrado del intestino delgado o del tracto genitourinario. En este caso, ven que la guía menciona la videocápsula como una forma muy sensible de evaluar lesiones de la mucosa, sobre todo en estos casos, como les digo, de panendoscopias, endoscopias o colonoscopias donde no se haya evidenciado anteriormente el origen del sangrado. Últimos puntos, no hay suficiente evidencia eh, para investigar de forma invasiva a los pacientes con sospecha de ferropenia que no estén anémicos. Y sobre la suplencia de las reservas de hierro, se recomienda que mientras se hace esta terapia haya una monitoría consecuente cada 6 meses inicialmente para descartar casos de recaídas, porque obviamente los pacientes pueden de pronto haber tenido etiologías parcialmente tratadas que por mejor que haya sido esa terapia de reemplazo de hierro, pueden en 6 meses, un año, otra vez tener ferropenia. Perfecto. Y ahora para terminar, vamos a hablar sobre la anemia megaloblástica. Perfecto, entonces una definición corta de esta es que es una anemia macrocítica en la que los progenitores de los hematíes de la médula ósea presentarán una alteración en la síntesis de ADN. Principalmente esta anemia se va a presentar por deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico. Cuando vamos a tener una deficiencia de vitamina B12, inclusive podemos cursar con una anemia perniciosa. La diferencia es que esta va a presentar es una alteración en la secreción del factor intrínseco. Además, la deficiencia de esta vitamina va a llevar a una mala absorción ileal y la deficiencia del transportador de transcobalamina. También una de las causas de la disminución del ácido fólico o que puede llegar a causar la disminución del ácido fólico son las dietas restrictivas, el consumo crónico de alcohol o la anorexia. Entonces, a grandes rasgos podemos ver que en esta anemia lo que está pasando es que tenemos una hematopoiesis inefectiva, lo cual nos va a llevar a que las células van a presentar una dispoiesis. ¿Qué es esto? Esto significa que el contenido reticular perdón, el contenido citoplasmático va a ser mucho más grande al contenido nuclear. Y pues debido a esta dispoiesis se va a presentar como afectaciones y como complicaciones graves una reticulocitopenia, una leucopenia y una trombocitopenia. También hay que tener muy en cuenta que pues la función de la vitamina B9 y B12 en nuestro cuerpo y pues cómo se ve alterada en la anemia megaloblástica es que la vitamina B9 es necesaria para la síntesis de metionina, el cual es un precursor de los grupos metilo. Y la vitamina B12 es necesaria para la transferencia de los grupos metilo. Lo importante y que se lleven a casa es que la metionina es precursor de la timina, la cual es una piramidina. Y a su vez, pues la deficiencia en la producción y pues conversión de esa metionina en timina es la cual nos va a llevar a una deficiencia y una mala síntesis del ADN. Aparte de eso, pues las metilasas de purinas son enzimas que catalizan la adición de un grupo metilo a las purinas, que son los componentes básicos pues del ADN. De acuerdo a la clínica del paciente, vamos a ver que va a haber dos características en cuanto a su clínica y es que va a presentar primero o síntomas gastrointestinales o síntomas neurológicos. Dentro de los gastrointestinales hay que tener en cuenta diarrea, glositis,
anorexia y dentro de los neurológicos, neuropatía periférica, inestabilidad de la marcha y parestesias. Para llegar a un adecuado diagnóstico de la anemia megaloblástica, vamos a contar con 3 paraclínicos muy importantes. El primero de ellos es el hemograma completo, como lo vimos anteriormente a detalle, el frotis periférico y la medición de los niveles de B12 y de folato. En estos exámenes podemos inclusive llegar a encontrar un índice de distribución eritrocitaria elevado, un volumen corpuscular medio mayor a 100 femtolitros y anemia macrocítica con anisocitosis y poiquilocitosis, que ya vimos que es una alteración del eritrocito tanto en su forma como en su tamaño. También vamos a encontrar erocitos ovales grandes que se consideran macrovalocitos, cuerpos de Howell-Jolly, que son fragmentos residuales del núcleo, neutrófilos poliformonucleares, hipersegmentados y reticulocitopenia. Y como consideración adicional, les dejo esta imagen que básicamente explica un concepto muy importante. La anemia se puede estudiar, obviamente, cuando tenemos un paciente estable. Pero si el paciente está inestable o, por ejemplo, tiene criterios transfusionales, hay que manejar primero el paciente y luego sí estudiar adecuadamente la causa. En este caso, eh, es pues, primordial ese apartado. Les dejo básicamente algunas de esas indicaciones que, por ejemplo, explican desde la hemoglobina menor a 7, por ejemplo, transfundir en pacientes, por ejemplo, que tengan hemoglobina entre 7 y 8 con cardiopatía isquémica, se puede considerar también. Y 8 y 10 también, pacientes con cardiopatía isquémica o 7 a 10 también, por ejemplo, en pacientes que tengan hipoperfusión, choque cardiogénico y demás. Hay más parámetros, hay muchas más indicaciones y no son valores tan estrictos, o mejor dicho, tan de regla, dependiendo de cada paciente. Obviamente se puede considerar o no transfundir, pero es importante tener en cuenta el protocolo que usualmente se maneje en cada institución. Siempre obviamente teniendo en cuenta que estos pacientes pueden estar estables o inestables. En el caso de estar inestables, pues hay que tratar, en este caso, cualquier pérdida, cualquier etiología que nos pueda estar amenazando en agudo, si es posible, tratarlo, pues inicialmente a tratarlo con un buen acompañamiento de manejo de soporte ventilatorio, vasopresor, transfusión, lo que sea necesario. Y en el caso de los pacientes estables, pues obviamente sí nos da mucho más tiempo, incluso para estudiarlo en consulta externa. Para terminar, algunas conclusiones. En primer lugar, la anemia es una condición muy común, como ustedes lo pudieron ver, 2.000 millones de personas alrededor del mundo aproximadamente la padecen. Siempre denota un proceso subyacente. En este caso, ya vimos las causas carenciales y obviamente tenemos que partir siempre de los procesos fisiológicos que nos dan cuenta de cada una de estas etiologías. El manejo definitivo es el manejo etiológico, pero el manejo de soporte puede ser lo adecuado para un paciente, por ejemplo, que esté inestable o que no tengamos tiempo para estudiarle muy bien la causa. Básicamente, 3 grandes mecanismos se deben tener en cuenta en la evaluación siempre. Los defectos de la producción, la maduración o la eliminación del eritrocito y el grupo M. Fuera de, obviamente, eh, algunas de las clases de anemias de las que mencionamos. Aquí, por ejemplo, muy importante como la anemia hemolítica o, por ejemplo, la anemia por sangrado. Y eso sería todo por la charla de esta noche. Espero que les haya gustado mucho, que hayan aprendido bastante. Por favor, estamos atentos a cualquier comentario, cualquier pregunta que tengan y los invitamos a que nos sigan en estas redes sociales. Bueno, vemos que no hay preguntas. Igual, muchísimas gracias a todos por asistir. No se les olvide llenar el link de asistencia. Reiteramos nuevamente pues las gracias a el doctor Nicolás Santoyo y la doctora Lina Vargas por acompañarnos en estas jornadas académicas y igualmente a nuestros dos expositores, una charla muy completa, muy buena.
Y igualmente esperamos que nos sigan acompañando en lo que resta del módulo. Nuestra siguiente charla es leucemia promielocítica aguda. Vamos a estarles anunciando también ahorita cuándo va a quedar programada para la charla. Y nuevamente muchísimas gracias. Estamos atentos a cualquier duda que ustedes tengan y a su disposición. No sé si alguno tenga algún último comentario ya para cerrar nuestra charla y pues que pasen igual buena noche. Bueno, muchas gracias. Nada, felicitarlos, una charla muy completa. Eh, no creo que todo está entredicho. De pronto hay como mencionar dentro de la anemia, la ferropenia sin anemia, que por ahí lo mencionaron como muy somero y pues entiendo porque no es el objetivo de la charla. Siempre tenerlo en cuenta y está muy estudiado en falla cardíaca y en enfermedad renal crónica. Digamos que en esos dos escenarios en los que ha mencionado que no vale la pena estudiar, más allá de que no valga la pena estudiar, sí es necesario tratarla porque sí tiene unos desenlaces tanto en la enfermedad renal crónica como en la falla cardíaca. Entonces sería como lo único que yo quisiera como agregar ahí y siempre hacer el tamizaje en esos pacientes que tienen enfermedad renal crónica con falla cardíaca, que pues se les debe hacer el tamizaje de la ferropenia sin anemia. Y hay un artículo muy bonito que es colombiano, que está publicado en la revista La Javeriana, que se llama así, Ferropenia sin anemia. Explican algo de la fisiopatología y cómo algunas enfermedades y está como enfocado por sistemas, el sistema nervioso central, eh, pulmonar, gastrointestinal, geniturinario, pueden llegar a causar esa ferropenia sin anemia. Y pues, pues nuevamente reitero, corazón o falla cardíaca y enfermedad renal crónica es donde más se ha estudiado y donde sí se debería hacer reposición de hierro, como ya lo había mencionado pues el estudiante. Y era como lo único que yo quería agregar y pues nada, de resto felicitarlos porque está muy completa la charla y muy buena. Sí, de acuerdo, Nico. Pues yo creo que hay dos consideraciones como para dejar claras en el enfoque de anemia. Yo siento que en el escenario no solo médico general, sino en general en medicina, especialidades o especialidades, es un tema que todo el mundo en ese contexto debe tener claro, porque es un tema súper frecuente tanto en el medio ambulatorio como en el medio hospitalario, como en el medio de cuidado intensivo y urgencias. Así que es clave que uno tenga muy presente cómo se hace el enfoque de una anemia general. Hoy nos basamos solo en anemias carenciales clásicas, sin decir que no existan otros tipos de anemias carenciales, pero las más usuales y en el contexto de diagnóstico y enfoque, las más usuales suelen ser la ferropénica y las anemias por déficit de ácido fólico y vitamina B12. Yo creo que uno de los mensajes duros o fuertes de anemia es tener claro que de la historia clínica, del buen interrogatorio, de los buenos antecedentes y el buen examen físico, es que uno va a tener el dato preciso a saber a dónde enfocarse y saber qué pedir. Creo que mucho de las listas de chequeo que uno debería tener en la cabeza para anemias debería ser eso: una muy buena historia clínica basada en unos muy buenos antecedentes, en una muy buena revisión por sistemas y en un buen examen físico. Y eso meramente porque si ustedes le ponen atención a todo lo que hemos venido hablando en la charla, uno de los fenómenos fisiológicos, sea por incremento de la demanda, por menstruación, por hemorragia uterina normal, por embarazo, por alteraciones en la dieta, por inanición, por cirugías gastrointestinales, llámese en bypass gástricos, llámese en balones gástricos, llámese en intestinos cortos de antecedentes, ustedes de entrada ya van a decir, oiga, mi mecanismo fisiopatológico solo con el interrogatorio pudiera ser este o este y asimismo saber qué estudios pedir. Además, por ejemplo, en los antecedentes, cosas relacionadas principalmente a medicamentos, mencionaron AINES, que es una cosa muy frecuente dentro de la población en Colombia, sabiendo pues que tenemos la capacidad de autoformularnos y que nuestra población depende mucho de la autoformulación con el tema de las úlceras peptídicas, las esofagitis peptídicas, las angiectasias, las enteropatías por AINES, las gastropatías por AINES. No olviden nunca tener en cuenta la aspirina o los salicilatos y nunca olviden los glucocorticoides que están muy relacionados con enfermedades por ferropenia y que debería uno tenerlas dentro del escenario fuerte de patología o de etiología asociada a ferropenia y pues también algunos tipos de anemia, sobre todo megaloblástica. Lo segundo importante en los antecedentes, y vamos solo con interrogatorio, es
chequear qué cosas pudieran estar afectando la absorción, que sería el tercer fenómeno fisiopatológico de las anemias carenciales, que pudiera estar afectando la absorción de la vitamina o en general de los alimentos que producen más aumento en el aporte de la vitamina C, A, B12, ácido fólico o hierro. Y mire que, por ejemplo, encuentra uno hoy el antecedente quirúrgico, que es clave repetirlo, cosas como, oiga, yo, doctores, doctoras, yo he tenido antecedente de Helicobacter pylori que se relaciona mucho y ahora estamos obligados a hacer diagnóstico de anemias carenciales o con ferropenia, vaya, búsquele un endoscopio, vaya, búsquele un test de aliento, vaya, búsquele un antígeno en materia fecal de Helicobacter pylori y chequee si el paciente está frente a una infección porque se está relacionando casi que en un 60, un 70% a anemias ferropénicas de causa pues no usual. También podemos ir diciéndole, oiga, ¿usted ha sangrado alguna vez? ¿Usted le han hecho alguna vez algún procedimiento endoscópico, quirúrgico que haya necesitado la resección de alguna lesión, que haya necesitado un manejo endoscópico local? Y por ejemplo, si estamos en zonas endémicas, no olviden en Colombia los parásitos, las infecciones repetitivas también se relacionan fuertemente, sobre todo con compromiso medular, con compromiso malabsortivo intestinal. Y el cuarto mecanismo importante es los pacientes que tengan algún tipo ambiental o algún tipo de toxicidad asociada ambiental personal que también me favorezca a mí a tener una anemia. Por ejemplo, los pacientes con malnutrición, los pacientes vegetarianos, los pacientes con una ingesta inadecuada, el bajo nivel socioeconómico, tenerlo súper presente porque es el cuarto mecanismo más usual de anemias en el enfoque general de este tipo de pacientes y mucho menos frecuente, que creo que a veces se les viene a la cabeza más esto que es infrecuente que lo frecuente, que son las alteraciones genéticas. Claro, hay que preguntarle oiga, en su familia algún tipo de alteraciones asociadas a anemias familiares que requieran otro tipo de enfoque, que tenga que hacer un diagnóstico diferencial que no sea meramente por carencia o que tenga un defecto asociado a la hemoglobina, como bien lo planteaban en la parte fisiopatológica. Y el sexto mecanismo que a veces se les olvida son las comorbilidades. Y si ustedes se dan cuenta, en medicina interna para nosotros es full, sobre todo cardioinfantil. Bueno, y en médico que también es muy frecuente ver el paciente comórbido múltiple, que es enfermo renal crónico, que va a ser de alteraciones de las produce, que el paciente o no solo hipocoso, sino con enfermedad intersticial, con enfermedad vascular, con enfermedad estructural pulmonar, que crónicamente ya tiene alteraciones en la alteración, tiene alteraciones asociadas a anemias también. Ojo con los pacientes que tienen falla cardíaca, como el caso acá, porque tienen un escenario, un cuadro en el que se benefician fuertemente de darles hierro carboximaltosa con ciertos criterios que no vale la pena mencionar porque no es la intención, pero que se benefician mucho en riesgo de mortalidad que les va mucho mejor, sobre todo prevención de descompensación de falla cardíaca, de coranémico, entonces creo que son escenarios importantes. Y si se dan cuenta, solo hemos interrogado solo el estado de antecedentes. Claro, si usted interroga y le busca este tipo de antecedentes, sí que le va a pedir. Y la base de todo sería estar en el programa, basado en el programa de la clasificación que hablamos, pedir de enfoque específico de acuerdo a lo que fue, ¿cierto? Entonces, digamos que en el escenario de anemias uno no necesita pedir un montón de exámenes de entrada para llegar a un enfoque adecuado, sino cosas muy precisas del examen físico del interrogatorio y cosas muy precisas del hemograma. Ya que ustedes digan, oiga, yo de entrada le encontré un paciente y vengo a hacer aclaraciones meramente porque, ojo que las anemias sí tienen un enfoque que es agudo. El paciente que a mí no me da tiempo de pensar y paciente que agudamente me llega urgencias, que llega sangrando, pues ese paciente está completamente diferente al que me da tiempo de pensar, al que me da tiempo de analizar, al que me da tiempo de buscarle cosas que le produzcan anemia. El que es agudo probablemente está sangrando, tenga alguna lesión neoplásica, tenga alguna lesión gastroesofágica o intestinal, colon, intestino medio, que ahí es donde uno viene a plantearse si los pacientes deberían pues hacerse de urgencias, la endoscopia, la colonoscopia, probablemente si no encontré nada arriba o abajo, viene el estudio que mencionaba dentro de la exposición, que son las videocápsulas o las enteroscopias, en contexto de un sangrado oculto, oscuro, que realmente me sangra, lo trasfundo, tiene ferropenia y no le encontré nada en los exámenes usuales.
Y por favor, nunca olviden que los abuelos suelen tener mucha malformación vascular. Los abuelos tienen mucha angiectasia, muchas malformaciones, muchas angiectasias o malformaciones vasculares asociadas sobre todo al envejecimiento, hacen mucha lesión polipoide, mucha enfermedad verticular. Entonces, eso suele hacer que ellos tengan más anemia, así pues que ya no comen igual, las porciones son menos. Entonces, piensen en que ellos a veces la causa es obvia y ustedes terminan haciendo endoscopia, colonoscopia, biocápsula y lo único que hacen es postergar el enfoque del paciente. Y pues, obviamente, debe saber uno que se hace el diagnóstico que le da, ¿cierto? Entonces, ahí les dejaron la tablita con los hierros que usualmente utilizamos para la muchos de esos hierros, pues para infortuna nuestra, no es que los tengamos todos en Colombia, pero podemos tener acceso por seguridad ferrosos y a la Nexirox, que es el fumarato ferroso, los tenemos en tableta, los dos, hay que conocerlos, hay que saber cómo les explicaron cuáles son los efectos secundarios para que se enfrenten, cuando se enfrenten al paciente que tienen al frente, valga la redundancia, decidan la dosis correcta que el paciente le puede recomendar porque o suspenda el medicamento por el efecto secundario porque son bien hartos, como lo mencionaron dentro de la exposición. Y siempre es importante que ustedes se graben el hierro elemental que tiene cada tableta, porque nada sirve que ustedes hagan una suplencia al paciente creyendo que la tableta es de hierro elemental y terminan es una dosis terapéutica. Y sin duda deben conocer que pacientes que necesitan terapias venosas, porque están más que estén pacientes crónicas, pacientes con traumatismos severos, más comorbilidades, paraneoplásicos, terapias, pues los pacientes también hay que saberlo, hay que conocer los pacientes, hay que conocer los pacientes, pero que debemos no tiene que haber complicaciones con la gente del campo de los bueno, entonces tener la clase muchísimo. Creo que es una muy buena experiencia, pero también un recorrido fuertísimo de fisiopatología, un recorrido muy fuerte para acordar cuál es el estado por Doctora, entonces tenemos que profe, qué pena. Creo que se le está escuchando entrecortado. Yo pensaba que era mi conexión, pero me están comentando que también la escuchan así. Ok, no, ya no sé dónde quedaron, pero pues ya te como la intervención. No sé si tengan alguna pregunta. Yo quería consultar sobre el estudio de HeartFit que salió en New England en septiembre del 2023 sobre que el hierro carboximaltosa en fe disminuida no mejoraba mucho los desenlaces de función de morbimortalidad y prácticamente era igual el placebo en casi todo. ¿Deberíamos seguir suplementándolo como nos recomendaban las guías un año antes o deberíamos tomar este estudio que es como el más grande de hecho que han hecho sobre este tema? Pues mira que cuando uno se sienta a leer, puede que el estudio sí haya ido como en contra de decir, oiga, entre hospitalizaciones probablemente no les fue también a los pacientes, probablemente en los pacientes que tengan algún tipo de consideración que fue un grupo muy pequeño a ponerle hierro carboximaldosa en FEBI reducida, no les fue igual de bien, pero mire que si hay un grupo pequeño un grupo específico más que pequeño dentro del estudio, inclusive que en eso es en los que se basan las guías de falla cardíaca desde hace más o menos un año y medio, para recomendar el hierro carboximaltosa, y es los pacientes que tengan falla cardíaca establecida, confirmada de la etiología que sea. No importaría tener en cuenta la fracción de eyección, sin embargo, el beneficio obviamente sí sería para el que tiene un compromiso menor de la falla cardíaca, que cumpla con saturaciones de transferrina menores al 20% y ferritina menor a 100. Esos pacientes
cumplen con esos criterios en contexto de falla, se beneficiarían de hierro carboximaltosa. Más o menos 2 dosis, una primera dosis cuando se hace el diagnóstico y a las 6 semanas una segunda dosis, que se puede hacer el cálculo a través de la fórmula que su merced mencionó. Y mire que voy a meter ahí de una vez el paréntesis, ya que Nicolás lo mencionó, y es el tema de enfermedad renal crónica, que también hay estudios en los que dice, mire, en este tipo específico de pacientes se beneficiarían de hierro carboximaltosa. Por ejemplo, en enfermedad renal crónica, si yo estoy en diálisis, cuando tengo una hemoglobina por debajo de 10 y una saturación de transferrina menor a 30, se beneficiaría de infusión o de hacer, no infusión, perdón, de dosis de hierro venoso. Si no está en diálisis, soy un poquito más laxa, hemoglobinas menores a 10, saturación de transferrina menor a 20 y ferritina menor a 100, y también se beneficiaría de hierro. Entonces, digamos que uno podría tener los dos escenarios de decir, estos pacientes, independiente de la fracción de eyección, pero con compromiso de saturación y ferritina, debería dársele algún tipo de suplencia con hierro venoso, tanto en diálisis como en falla cardíaca, en per se de que mejora síntomas, en per se de que mejora core anémico y en per se en que mejora descompensaciones. Puede que en hospitalización no le haya ido tan bien, pero en manejo de síntomas y descompensación sí es como hacia el punto donde tiran como la evidencia clínica con esos grupos específicos. No es que a todo el mundo le voy a poner hierro carboximaltosa en contexto de fracción de eyección disminuida como pensaría uno que sería el beneficio. No sé si me hice entender. Sí, profe, perfecto. Muchas gracias. Bueno, no sé si alguien más tenga alguna discusión adicional. Bueno, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Cualquier cosa que se ofrezca, estamos pendientes con el grupo de medicina interna de cardioinfantil. Muchas gracias, doctora, y muchas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches, Muchas gracias, doctora. Muchas doctores. gracias. Gracias, doctores. Que estén